Buen día, somos el equipo 5 conformado por Axel Reyes, Diego Sánchez, Crista Suárez, Moisés Ibarra y Jane Bates. Les vamos a presentar un sensor SPR mejorado con aluminio, oro y nanopartículas Coreshell de magnetita y oro funcionalizadas con polidopamina para la detección oportuna de troponina I. A nivel global, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las tablas de mortalidad. Se estima que tan solo en México, 200 personas al día mueren por infarto agudo al miocardio. Eso sucede cuando se bloquea el flujo sanguíneo del corazón, dañando las células del músculo, y al suceder esto, la troponina se envía al torrente sanguíneo. Y mientras mayor sea el daño, mayor será la concentración en la sangre. Existen diversos ensayos para la detección de la troponina en sangre. Entre ellos está un sándwich ELISA. Esta es una técnica muy utilizada a pesar de una alta probabilidad de falsos positivos o falsos negativos. Se necesita una alta precisión y el preparar el anticuerpo requiere un trabajo intensivo y costoso. Otras técnicas son la fluorescencia, espectrometría de masas, cromatografías. Estas analizan un número amplio de pruebas, pero son costosas, limitando su disponibilidad a centros médicos grandes y a menudo a costo de una menor velocidad de análisis. La técnica de SPR es un método óptico que utiliza cambios en el índice de refracción que permiten la generación de los plasmones de superficie en una interfaz metal-dieléctrica. La configuración más usada es la de Krushman, que se basa en elementos de reconocimiento biomolecular en la superficie del metal, capturando el analito y produciendo un cambio en el índice de refracción para la detección por pérdida de intensidad de luz detectada. Dentro de estos análisis se usan sensogramas capaces de evaluar soluciones acuosas o gaseosas partiendo de mediciones en tiempo real de interacciones moleculares. Las nanopartículas metálicas muestran propiedades de biocompatibilidad, baja toxicidad y una superficie adecuada para la funcionalización. Esta última permite determinar propiedades y ayudar a regular la estabilidad, solubilidad y focalización. El PDA es un buen agente funcionalizante ya que se recomienda usar uno polimérico o multivalente porque mejora la biocompatibilidad y proporciona buena superficie para movilizar anticuerpos. Por último, las estructuras bimetálicas de aluminio-oro se consideran óptimas para biosensores ya que el oro inhibe la oxidación del aluminio y proporciona alta precisión de detección. Bueno, entonces lo que nosotros proponemos para solución del reto es lo siguiente. Un sensor de SPR con configuración de Kretschmann multicapa. La primera capa es una película de aluminio que tendrá un grosor de 26 nanómetros. La segunda capa es una película de oro que tendrá un grosor de 25 nanómetros. Y encima de esta capa habrá una capa de nanopartículas de estilo Coreshell de magnetita y oro. Estas nanopartículas tendrán un grosor de 25 nanómetros. Además, el sensor estará funcionalizado con polidopamina para poder inmovilizar el biomarcador de la troponina. Esta propuesta es innovadora, pues todas estas partes han trabajado de manera individual, se ha demostrado que son útiles para esta clase de sensores. Sin embargo, hasta donde nosotros sabemos, no existe una investigación que las haya utilizado todas en conjuntas. Entonces, esperamos que aporten sus cualidades individuales y aparte mejoren las de las otras piezas. Ahora, con un análisis rápido de factibilidad, creemos que nuestra propuesta es factible por las siguientes razones. De acuerdo a un estudio realizado por Stockhead en el 2020, la magnetita se considera como uno de los recursos que tienen mayor futuro en la inversión hoy en día. Los materiales como el aluminio son mucho más baratos y mucho menos tóxicos que, por ejemplo, la plata. Y por último, los métodos de síntesis y caracterización de todas las piezas son muy simples y comúnmente usados. Para nuestro análisis de sostenibilidad nos basamos en la química verde. Nuestro proyecto cumple con los siguientes puntos. 1, evitar la mayor cantidad de residuos posibles, maximizar la economía atómica, un diseño de síntesis y de productos químicos mucho más seguros, y por último, reducir el número total de accidentes. Todo esto se logró mediante la investigación y la propuesta de, como ya dijimos, métodos de síntesis y caracterización muy comúnmente usados y que pues son seguros. Dentro de la metodología propuesta se tiene la síntesis de las películas delgadas. Se inicia con la película de aluminio a partir de una evaporación térmica al vacío con un prisma limpio por sonicación medio cilíndrico BK7. Se evapora el aluminio en un bote de tungsteno para crecer la película sobre el prisma a presiones de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 6 milibar y una tasa de evaporación que sea mayor a 10 armstrongs por segundo. Después, sobre el aluminio se deposita una capa de oro o la película delgada a partir de deposición por evaporación térmica. Aquí el oro es evaporado con un bote de molibdeno a temperatura ambiente y una velocidad que va de los 0.4 a 0.8 nanómetros por segundo. Después se pasa a la síntesis de las nanopartículas tipo Coreshell.
con un núcleo de magnetita y una coraza de oro. Para ello, se inicia con la obtención del oleato de hierro 3 con una solución de cloruro de hierro 3 hexahidratado a partir de calentamiento a reflujo. Después se pasa a la síntesis de las nanopartículas de magnetita. Con esta disolución, ácido oleico a 4 milimol y un octadeceno a partir de un matraz de 3 bocas con un condensador de reflujo a 120 grados centígrados por 1 hora. Después, con este precipitado en hexano, se hace una solución con ácido oleico, oleiramina y acetato de oro 2, utilizando un matraz con condensador y un flujo de gas nitrógeno en un baño de aceite a 160 grados centígrados por 90 minutos. Para la caracterización de las películas delgadas, se realizará una microscopía de fuerza atómica para cada película depositada. Para la de aluminio, basándose en el trabajo de Semaltianos, se utilizará un Bootleg AFM Aris 3400 con un escáner piezoeléctrico de 75 micrómetros, de rango de escaneo XY y un punto de calibración de fotovoltaje de 3 watts. Para la de oro, basándose en el trabajo presentado por Mitsushio, se utilizará un Digital Instruments Nanoscope 3 de AFM con un modo de contacto en aire, utilizando un cantilever de nitruro de silicio de 200 micrómetros con una constante de fuerza de 0.06 newtons-metro. Para las caracterizaciones de las nanopartículas Corshell de magnetita y oro se realizarán 3 técnicas: una espectroscopia UV-Vis y un espectrómetro UV-Vis Cari 300 Bio en hexano, una dispersión de luz dinámica en un instrumento Z6 Nano ZS y una microscopía electrónica de transmisión en un equipo GEM 1010 equipado con una cámara digital Gatan Megaview 2, trabajando a 80 kW. Esto basado en la metodología propuesta por Alonso Cristóbal, et al. Posteriormente se pasa a la funcionalización del sistema con las nanopartículas Corshell y el PDA, que es la polidopamina. Se trabaja con un lavado ultrasónico de la película de oro, se incuba con HDT, que es 1,6 hexanoditiol, y eso nos va a permitir crear un enlace oro-azufre. Después se sumerge en la dispersión de las nanopartículas y posteriormente en una solución de dopamina y buffer tris para polimerizar a la dopamina. Después se pasa a la inmovilización de los anticuerpos, que se basa en un flujo celular. Se introducen los anticuerpos detectores de la troponina 1 por 3 horas y se eliminan los anticuerpos y se bloquean los sitios de unión que no son específicos. Después, el inmunoensayo se prepara muestras de solución estándar de troponina 1 con distintas concentraciones. Se mezcla con una muestra del analito Diana por 1 hora y 30 minutos. Se aplica una fuente de luz, que en este caso es el láser diodo rojo, a 76 grados. Se quita este láser y se lava con PBS para remover las partículas que no lograron unirse. Finalmente, para estudiar el sistema y su comportamiento a través de simulaciones, se enfocan en la reflectividad y la sensitividad, trabajando con distintos artículos científicos. La reflectividad se utiliza un modelo de n capas, donde n es igual a 5 en la propuesta, a través del método de transferencia de matriz para calcular la reflectividad total. En el caso de la sensitividad, se crea una relación entre el cambio del ángulo del sensor y el cambio del medio dieléctrico, que es la última capa. Y finalmente se tiene la modelación computacional a través de matemática, variando distintos parámetros como la longitud de onda, el ángulo de incidencia y el grosor de la capa. Una vez realizada la simulación con el software matemática o un sistema de 5 capas, donde la capa 1 es el prisma, la capa 2 es la capa de aluminio de 26 nanómetros, la capa número 3 es la de oro con 25 nanómetros, la 4 es la de nanopartículas Corshell de magnetita oro con 15 nanómetros y la 5 es nuestro dieléctrico, la cual es incidida con un rayo láser de longitud de onda de 633 nanómetros, obtenemos la gráfica que se muestra en pantalla, en donde el ángulo de incidencia con menor reflectividad es alrededor de 77 grados. Es decir, a 77 grados nuestro sensor tendrá una absorbancia máxima y por ende una mejor sensibilidad. Haciendo una optimización de nuestro sistema en cuanto a los grosores de las capas 2 y 3 y apoyándonos de gráficos de isolíneas variando los grosores de estos mismos, encontramos que para la capa 2 de aluminio los rangos óptimos en donde se conserva una reflectividad mínima, es decir, un máximo de absorbancia, van de los grosores de 10 nanómetros a más de 70 nanómetros, con sus respectivos ángulos de incidencia variando de 72 a 82 grados.
En el caso de la capa 3 de oro, encontramos que el grosor va apenas de 6 nanómetros a 32 nanómetros y sus respectivos ángulos son de 68 a 82 grados. En comparación de la capa 2 con la 3, encontramos que la capa de aluminio tiene un rango más amplio de posibilidades de grosor, sin embargo la capa número 3 tiene un rango más amplio de ángulos de incidencia óptimos. En cuanto a la sensitividad de nuestro sistema, se realizó una gráfica que se muestra en pantalla, variando el índice de la refracción del agua y sus respectivos ángulos de incidencia, y haciendo un ajuste lineal se obtiene pues, la ecuación que está en pantalla. Para esta gráfica, su pendiente se refiere a la sensitividad, y para nuestro sistema obtuvimos una sensitividad del 97.637%. Comparándola con otros sistemas reportados en la literatura como el de Saifur-Raman, en donde varían el número de capas de grafeno, obtenemos que nuestro sistema es más eficiente, ya que lo comparamos con su versión de 2 capas de grafeno, que tiene un total de 5 capas como el nuestro, y su sensitividad es apenas del 80%, estando el nuestro en ventaja. Cabe mencionar que pese a que otras versiones de su propuesta tienen mayor sensitividad, se debe revisar con mucho detalle la cantidad de capas de grafeno, ya que estas suponen un impacto en el precio de la elaboración del sensor. Para la caracterización de la capa de oro se usó la técnica de AFM, donde por medio de la técnica de síntesis de deposición por vapor térmica se obtuvo una película de oro con espesor de 45 nanómetros a una temperatura ambiente, con un tamaño de imagen de 3 por 3 micrómetros, que aquí se presenta. Por lo que se propone una estrategia de síntesis en donde se realicen diferentes experimentos de los cuales se varíe la tasa de evaporación y temperatura con el fin de obtener una película delgada de 25 nanómetros. Para la caracterización de la capa de aluminio, se utilizó la misma técnica que para la capa de oro, y dado que el grosor y uniformidad dependen de la velocidad de evaporación del método de síntesis, se pretende tener una velocidad de evaporación de 6 a 10 Armstrongs por segundo para lograr el tamaño óptimo que, según Semartianos 2001, es de 26 a 32 nanómetros. Con las nanopartículas de magnetita oro se hizo la técnica de HRT con la finalidad de confirmar la presencia de una coraza de oro sobre las nanopartículas de magnetita, donde en efecto se pudieron observar, ya que se encontró presente la estructura cristalina del oro. Con TEM se pudo observar la distribución de tamaño de nanopartículas y de igual manera evidenciar la presencia de oro, ya que se pudo observar un tamaño más grande que de las nanopartículas de magnetita estándares. Para identificar la mayor longitud de onda a la que estas nanopartículas se encuentran, se utilizó la técnica de UV-Vis, donde también se demostró que el pico de absorbancia no depende de la composición de las core shell. Ya que las nanopartículas resultantes de la metodología propuesta por Alonso Cristóbal exhiben en su mayoría nanopartículas de 11 nanómetros, y encontrando la relación directa que hay entre el diámetro de nanopartículas core shell con respecto a la temperatura a la que se lleva a cabo la síntesis, como podemos ver en la gráfica A en pantalla, al incrementar la temperatura de reacción, incrementa también el diámetro de la nanopartícula. Entonces se propone esto como estrategia de mejora de síntesis, en la que realizamos pruebas donde incrementamos ligeramente la temperatura de reacción para así encontrar la temperatura adecuada, a la cual tenemos nanopartículas core shell con un núcleo de 14 nanómetros, una coraza de 1 nanómetro y un diámetro total de 15 nanómetros. Aunque hay que tener cuidado, ya que este incremento en la temperatura y por ende cambios en los tamaños de nanopartícula implican también un cambio en la longitud a la cual se tiene una absorbancia máxima. Bueno, las conclusiones que podemos obtener de esta propuesta son que se propone un innovador sensor de SPR con configuración de Kretschmann. El sensor está constituido por una capa de aluminio, seguido de una capa de oro, seguido de nanopartículas core shell magnetita oro, y está funcionalizado con PDA. Después de probar cada material, se obtuvieron los parámetros que creemos son los ideales para este sensor. Este es un ángulo de 77 grados con una longitud de onda de 633 nanómetros. Por último, nuestras recomendaciones para futuras investigaciones son cambiar los materiales de las nanopartículas para que se adecúen más a nuestra longitud de onda de trabajo, o cambiar la longitud de onda y encontrar un nuevo ángulo de incidencia ideal con las condiciones ya existentes. Muchas gracias.